detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Tuya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí. Dios les bendiga, mis hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias a Dios por sus vidas y porque nos da el privilegio de podernos congregar y conocer más de su palabra. Asimismo, damos gracias al Señor por esta maravillosa plataforma que nos ha dejado, en la cual podemos compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde se encuentra, hermano, le voy a pedir que vayamos juntos a la Biblia, que busquemos Salmos 105. Cuando lo tenga, me deja un fuerte amén ahí en los comentarios. Salmos 105. Leemos la palabra del Señor de esta manera. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre, tú que estás en gloria en esta noche, Padre, le damos las gracias, Señor, por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de podernos reunir, Señor, de poder, Padre, compartir tiempo en su presencia, Señor. De manera muy especial, Padre, dejamos este tiempo en sus manos, Señor. Sea usted obrando de principio a fin y prepare nuestro corazón, Señor, para escuchar la palabra que usted trae para nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de las familias aquí representadas, Padre. Las dejamos en su nombre, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Y de esta manera, hermanos, es tiempo de darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Y es así que le dejamos el tiempo a nuestro hermano Melvis García, que nos trae acciones de gracia. El hermano lo dejamos con usted. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, quiero compartir parte de lo que viví en este tiempo de enfermedad con este virus del COVID-19. Me sentí mal por un momento, pero gracias a Dios, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante. Hermanos, quiero compartirles, ¿verdad? Que no es fácil, a veces uno se siente solo, se siente sin fuerzas, pero yo creo que es porque le ponemos a veces la mente en lo que estamos pasando y nos olvidamos que el Señor dice en su palabra que va a estar con nosotros, que Él va a estar ahí siempre en los momentos que nosotros lo necesitemos. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Él ha sido maravilloso, Él ha sido bueno, Él estuvo ahí en los momentos de dificultad, Él nos habla. En esos momentos de dificultad, Él nos dice, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, porque en esos momentos de dificultad, hermanos, tenemos que luchar. Solo los que hemos pasado por ese tiempo de enfermedad sabemos lo que sentimos y a veces lo que pensamos, pero gracias doy por sus oraciones, hermanos. Gracias doy a la iglesia, le doy gracias al pastor Joaquín, a su familia, que siempre estuvo ahí con sus oraciones. Le doy gracias también a mi familia espiritual, a la misma familia carnal, que estuvo ahí también para ayudarlos en esos momentos de dificultad que pudimos estar pasando, yo y mi familia. Pero ante todo esto, de algo estoy seguro, que Dios es bueno y que seguirá siendo bueno. No hay duda, no tenemos por qué dudar de eso, que el Señor va a estar ahí en esos momentos de dificultad para poder ayudarnos. Y yo estoy muy agradecido con mi Señor porque a pesar de que nos sentimos sin fuerzas, Él es el que nos ayuda para poder seguir adelante.
Así que estoy agradecido con el Señor, primeramente estoy agradecido con la iglesia, estoy agradecido con AENA, con ese ministerio que es de mucha bendición para nosotros. En los momentos que lo necesitamos, ellos estuvieron ahí, y estoy también agradecido, hermanos, por cada uno de ustedes, por sus oraciones, porque créanme que es de mucha bendición, de mucho aliento para nosotros en esos momentos que lo necesitamos, en esos momentos que lo necesité yo y que lo necesitó mi familia. Así que les agradezco mucho por sus oraciones, y le doy gracias a Dios también por escuchar esas oraciones de ustedes, de mis hermanos y también de mi familia. Por eso quería compartir esto, ¿verdad? Y también quería compartir que ya en este momento yo estoy sano, porque Dios así lo dispuso, ¿verdad? No es en el tiempo de nosotros, sino que es en el tiempo de Él. Y el Señor sabe los propósitos por los cuales uno pasa por estas dificultades. Así que una vez más agradezco por ustedes, hermanos, por sus oraciones, y agradezco a Dios por todo lo bueno que ha sido hasta este momento. Dios les bendiga. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por su vida y por tenerlo siempre con nosotros. Ahora, mis hermanos, ha llegado el tiempo más importante, el tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Hermano Guillermo Soriano, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ahorita dejamos el tiempo con usted. Que el Señor le bendiga. Muy buen día, queridos hermanos y visitas. Gracias también al pastor Joaquín, como todos los hermanos que han dado partícipe en este inicio de este servicio. Asimismo, especialmente deseamos dar gracias a la Iglesia Dios con nosotros por perseverar al servicio de Dios entre todas las retos que se han enfrentado. Asimismo, deseamos dar nuestra atención en este día al tema nacidos dos veces. Nacidos dos veces. Vamos a dar nuestra atención también en el pasaje de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Versículos 3 al 6. Voy a tomar lectura y luego tomaré un momento de oración para avanzar en este día. Dice así la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 al 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos tu deseo no solamente de darnos la vida el día de nuestro nacimiento, pero mucho más. Deseas bendecirnos, deseas guiarnos y deseas que nosotros podamos agradarte en todo lo que podamos hacer. Gracias, Señor, por el nacimiento que nos brindas, el día de cada uno de nuestro nacimiento, pero mucho más. Gracias por la invitación a un segundo nacimiento. Gracias, Señor, por tu amor y fidelidad. Ayúdanos a comprender tu palabra, que podamos confiar en ti y descansar en ti. Ayúdanos, Padre, también para enfrentar las pruebas, como las circunstancias de COVID-19 y muchas otras que enfrentamos día a día. En Cristo Jesús te rogamos. Amén. Qué hermoso es poder recordar y reflexionar sobre el día que uno ha nacido. Por esa razón es que Dios nos invita al perdón de pecados en Cristo, para darnos vida eterna y ser guiados por el poder de su Espíritu Santo. Nuevamente, Dios nos invita al perdón de pecados en Cristo, para darnos vida eterna y ser guiados por el poder de su Espíritu Santo. Hemos de hablar de dos tipos de nacimiento. El primero, lógicamente, es el nacimiento natural. El segundo es el nacimiento espiritual. Por lo cual, cuando miramos este texto bíblico,
nos hace recordar la celebración y gran deseo del Señor. Veamos un poco más del texto que acabamos de leer, versos 3 y 4. Dijimos a un momento, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, dice, nos ha hecho nacer de nuevo. Para poder nacer de nuevo es porque hemos nacido una primera vez. ¿Cómo es que hemos de nacer de nuevo? Dice, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? También dice, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Cuándo o dónde será? Dice el texto, reservada en el cielo para ustedes. Maravilloso es poder celebrar el primer nacimiento de uno y así también poder dar gracias a Dios por el milagro de un segundo nacimiento. Pero siguiendo en el versículo 23 al 25 también nos dice, ustedes siempre de 1 Pedro capítulo 1, 23 al 25, ustedes han nacido de nuevo. ¿Cómo? No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Para entender estos dos nacimientos nuestros, es importante comprender lo que describe estos textos bíblicos. Al principio nos inicia diciendo, a través, por medio o mediante, la resurrección de Jesucristo, y enfoca nuestra humanidad para que tengamos una esperanza, recibamos una herencia reservada en el cielo. Cuando en los versos 23 al 25 identifica han nacido de nuevo, ya habla de el simiente, el linaje, la generación, de una simiente imperecedera mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cuál es esa palabra de Dios que vive y permanece? Jesucristo mismo. Esa es la palabra del griego que se usa, el logos, el verbo encarnado de Juan capítulo 1. Por eso es que nos dice la Escritura que la palabra que vive, el logos, el Señor Jesucristo mismo, que vive y permanece. Al final de ese versículo dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Usa otra palabra en el griego, pero que explica no solo la palabra, el evento, todo lo que Dios ha hecho. Dice del Señor, permanece para siempre. Dos nacimientos, nacidos dos veces. Para entender la profundidad de estos textos y ver hacia el futuro veamos un poquito más hacia el comienzo de nuestro nacimiento. Espero que usted se haya regocijado cuando usted reflexiona sobre la venida suya a este mundo. Lógicamente, la palabra de Dios nos hace recordar que Dios creó al ser humano a su imagen. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, cuidarla, atenderla, todo es de Dios. En el salmista glorifica esa creación en el nacimiento de uno, porque dice el salmista en el Salmo 139, 13 al 14, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. No sé en qué forma usted creció el día que usted nació. En el caso mío, gracias a Dios, me permitió nacer en un hogar de 7 hijos e hijas. Yo nací como el tercero. Y el Señor nos brinda a cada uno de nosotros un ambiente en la familia que va moldeando nuestro carácter en el transcurso de los años venideros. Pero yo doy gracias a mi Dios por el hogar donde me permitió nacer. Acuérdese, si usted no está satisfecho con el hogar donde usted nació, su problema no es ni con su papá ni con su mamá, sino que es con Dios.
Dios es el único que pudo escoger dónde enviarle a usted y a mí. Por lo cual, ¿cómo aprendemos a responder a todo esto? Miramos aquí, en la palabra de Dios, cómo Él nos permite poder considerar las maravillas que Él hace en la creación, en la vida que nos brinda. En medio de todo, y en medio de todo lo maravilloso de Dios hay un problema. Y que todos tenemos ese problema. Y ese es el problema del pecado, en la creación inicial. La Escritura nos dice en Romanos 3:23 que todos han pecado y están privados o destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entendiendo que nosotros tenemos ese desafío del pecado a nuestro alrededor. Muchos podemos justificar la palabra pecado o cómo lo definimos, pero veamos la definición bíblica. En Santiago, la palabra de Dios nos dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Nuevamente, comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. La palabra de Dios nos muestra cómo podemos nosotros entender qué es el bien y qué es el mal. No podemos echarle la culpa a Adán y a la justificación a los demás. Nosotros iniciamos pecado cuando comprendemos y entramos a edad de entendimiento de tal forma que entonces escogemos el bien y el mal. En algunos casos pueden ser 6 años, 7 años, 8, 10 años, depende de la edad. Lamentablemente hay muchos que son inclusive ancianos y todavía no han querido entender cuál es el bien y el mal. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones, pero es importante identificar la definición. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Es una definición bíblica. Y nos preguntamos nosotros. Y por esa razón es que podemos dar gracias a Dios porque en ese nacimiento natural Él nos brinda soluciones también. Recordamos en Génesis cuando se inició este problema del pecado. Dice la Escritura en Génesis 3, 8 al 13 y luego el 19. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. ¿Recuerda? Cómo el Señor creó aquel huerto, aquella toda grande, aquella maravilloso lo que Dios había hecho para la humanidad. El hombre, dice su esposa, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¡Ja! Tremendo lo que acababa de acontecer. Y el Señor Dios le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto. Y yo la comí. Pues el Señor fue a la mujer y le preguntó, y la mujer dijo, la serpiente. Lógicamente, recordamos realmente nuestro problema. Cuando cometemos errores, pecado, le queremos echar la culpa a alguien más. No queremos asumir responsabilidad. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos. Por lo cual, desde ese momento, el Señor tomó una decisión de cerrar el huerto inicial, ese paraíso que había creado para la humanidad, expulsándoles y diciéndoles, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Eso nos hace mención de la muerte. Fue iniciada en ese momento también como resultado del pecado, la desobediencia. Y ellos pensaron que podía esconderse de Dios, pero no podían hacerlo. Asimismo, también recordamos que Dios comprende nuestro dilema, comprende nuestro problema. Y por esa razón es que viene la solución en la persona de Jesucristo. Jesucristo mismo también tuvo un nacimiento natural como nosotros. Y cuando iba a nacer, le dijo a María
el ángel, quedarás encinta, darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Porque por medio de él, dice la Escritura también en Colosenses 1:16. Anteriormente leímos Lucas 1:30 al 33. Pero Colosenses 1:16 nos hace recordar, por medio de él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Todo ha sido creado por medio de él y para él específicamente. El nacimiento natural es reconocido, realizado por nuestro Señor, como también para él mismo. Por esa razón es que en Jesucristo volvemos como leímos anteriormente. Qué lindo poder reconocer un nacimiento que él nos ha brindado, pero ahora enfocando y recordando y celebrando el día que tú naciste. ¿Recuerdas ese día? ¿Hace cuántos años han pasado? Recordamos el día hace 39 años, 38 años, en que nuestro primer hijo nació. Fue maravilloso. En medio de pruebas, dificultades, de hospitalización, emergencia y todo, pero en cambio el Señor nos bendijo con nuestro primer hijo. 6 años después nos dio un segundo hijo. Gran bendición también. En ambos casos nos regocijamos nosotros y hasta el día de hoy le damos gracias a Él por los hijos que nos brindó, como también por el día que nosotros nacimos. Puerto Cortés, Honduras, 16 de abril. ¿Dónde y cuándo naciste tú? Nuevamente, dale gracias a Dios por ese nacimiento natural. Cuando hablamos del nacimiento espiritual, dijimos anteriormente que nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Por esa razón es que el Señor quiere bendecir nuestra vida grandemente. Y nos sigue diciendo hacia el versículo 6, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Por eso es que no nos sorprendamos. Esta situación difícil de salud que estamos enfrentando, al superársela, vendrán otras. La pregunta es, ¿en quién confiamos? ¿Cómo la enfrentamos? ¿Estamos viviendo en nuestro primer nacimiento nada más y respondiendo con los esfuerzos de nuestro primer nacimiento? ¿O estamos aprendiendo cómo responder en el nacimiento espiritual que Dios quiere brindarnos? ¿Cómo lo hacemos? Como nos dijo ahí, mediante la resurrección de Jesucristo. Y de ahí pondremos nuestra esperanza y recibiremos una herencia maravillosa que Él ha preparado para nosotros. Recordamos también el ejemplo de la conversación que Jesucristo tuvo en aquel tiempo cuando Nicodemo vino y lo visitó, uno de los líderes judíos. Jesús le respondió a Nicodemo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para el Señor desde el comienzo ha sido el reino de Dios siempre. Y por esa razón es que Él quiere tener comunión con su creación, su humanidad. Asimismo le preguntó Nicodemo, en su humanidad, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Nuevamente, razonando, Jesús le respondió, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del Espíritu es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu, lo que nace del cuerpo es cuerpo. No te sorprendes de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Nuevamente, tienen que nacer de nuevo. Si no hay nacimiento espiritual, no podemos decir que estamos listos para entrar en el reino de Dios. Por esa razón es que el Señor, con toda claridad en esa conversación con Nicodemo, lamentablemente muchos en
en este mundo decimos, no entendemos eso, ¿cómo lo hacemos? O a veces decimos, sí, todos los caminos me guían a Dios. No, hay un camino, Jesucristo. Hay un nuevo nacimiento espiritual a través de Jesucristo. Fuera de Él no hay entrada al reino de Dios. Por eso es importante entender la experiencia nueva, transformadora, que el segundo nacimiento nos brinda espiritualmente a través de Jesucristo. Nos dice el Señor que cuando Él viene a morar en nosotros, Jesucristo viene a morar, nos da de su Espíritu Santo de tal manera de que el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu humano de cómo poder someternos, obedecer la dirección del Espíritu Santo que mora en nosotros y poder así seguir adelante en ese nuevo nacimiento espiritual que Dios nos brinda. Por eso es que recordamos en la adoración sobre Juan 4:24, le dijo Jesús, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cuán profundo es eso? Ya que en 1 Corintios 3:16 nos recuerda, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¡Wow! Ustedes son templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en nosotros. En 1 Corintios 6:19-20 nos dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Dios nos bendice. Ustedes no son sus propios dueños, que es donde viene la transformación. Entregamos nuestro todo al Señor. Y dice, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Solamente a Él, completamente. Ese es el segundo nacimiento. El nacimiento natural agrada y quiere satisfacer sus deseos carnales. Pero en cambio el nacimiento espiritual nos guía y nos conecta para que nosotros entendamos que no podemos seguir viviendo en la misma manera. Por esa razón es que la Escritura nos hace recordar en el libro de Gálatas cuán importante es nosotros someter nuestra humanidad. No hay excusa que sigamos diciendo que vivimos y hacemos lo que nos dan deseos. Dice la Escritura, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu. Nuevamente, ese nacimiento natural está en lucha con el nacimiento espiritual. Y el Espíritu, dice, desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Es la batalla, la lucha fuerte que hay en cada persona. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. La lucha termina cuando uno dice, sí Señor, yo entiendo, tú eres mi rey, tu reino es de aquí, marcha, yo te obedezco. Dice las obras, sigue diciendo aquí en Gálatas 5:16-21, las obras de la naturaleza pecaminosa se conoce bien. Ese es el nacimiento inicial natural. Las obras dice inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras. Algunos dicen que la Biblia no dice nada del alcoholismo, sí, y orgías y otras cosas parecidas. En otras palabras, y no es que todo esto, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es claro, uno sabe y uno necesita comprometerse, y en ese nuevo nacimiento viene la transformación maravillosa, porque dice que el fruto del Espíritu, ahora viene lo que es ese nuevo nacimiento segundo que Dios nos brinda en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo o alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida,
andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Todo esto es lo que nos dice el Señor ahí en Gálatas, no solo 5:16 al que leímos al 21, pero del 22 al 26. Eso es lo que nos dice. En otras palabras, el nacimiento natural genera la naturaleza pecaminosa. El nacimiento espiritual nos da el fruto del Espíritu en nuestra vida. Ahora, ¿cuán importante es esto? Es indispensable para comprender si nosotros entraremos o no al reino de Dios. Ahí dice, andemos guiados por el Espíritu, no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. En otras palabras, eso no debe de haber lugar en nosotros más. Por eso es que Él quiere que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestras fuerzas, todo nuestro ser sea guiado a través de esa nueva naturaleza que el Señor nos brinda. Por eso nos hace énfasis también con mucha dirección clara en 1 Juan 3, 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y luego dice, ninguno que haya nacido de Dios, aquí viene la simiente del nacimiento nuevo, practica el pecado. Nuevamente, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Es en una forma continua, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. 1 Juan 3, 8 al 9. Es algo maravilloso entender de que aún en la humanidad nuestra, pero mi vida no va a ser controlada por mis deseos carnales, humanos. Mi vida debe de estar sometida al deseo que mi Señor quiere. Aquí es donde viene el segundo, el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual que solamente el Señor Jesucristo nos brinda. Por esa razón es que es maravilloso para nosotros poder comprender el plan que Dios nos ofrece, poder descansar y poder entender nuevamente que aún hemos de cometer algunos pecados, pero inmediatamente reconocer que hemos fallado. No como Adán queriendo escondernos de Dios, es imposible. Él conoce nuestro pensar, nuestro sentir, el Señor mismo. Por eso es que necesitamos nosotros confesar nuestros pecados. El Señor Jesucristo intercede por nosotros y el poder y la sangre de Cristo tiene poder para perdonar nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Y por eso el Señor nos enfatiza y nos dice, y quiero leer este pasaje nuevamente, el que practica el pecado es del diablo. Tengamos mucho cuidado cuando decimos, somos seres humanos, vamos a pecar. No hay problema. Todos pecamos. Sí, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos a la naturaleza nueva, al nacimiento nuevo en Cristo Jesús, el Señor nos dice, con mucha alerta y cuidado, que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y nuevamente dice, versos 8 y 9, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir, para conquistar, para remover, para vencer, dice, las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios, ninguno nacido de Dios, el segundo nacimiento, practica el pecado, ejercitarlo, practicarlo, porque la semilla de Dios permanece en él. La semilla de Dios es a través de Jesucristo, permanece en él, dice. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Es declaración de victoria. Y por esa razón es que usted y yo podemos decir no a Satanás y sus tentaciones. Y podemos decirle, sí Señor, haz tu voluntad y no la nuestra. Recuérdese, aún el Señor Jesucristo mismo enfrentó pruebas y tentaciones de Satanás. Pero fue con la palabra que Él respondió. Y Él pudo vencer esas tentaciones del Señor Jesucristo.
Y por esa razón es que nosotros, nuevamente, el Señor Jesucristo quiere trabajar en nosotros y poder recordar. Nacidos 2 veces, un nacimiento espiritual, un nacimiento natural. Dios nos invita al perdón de pecados en Cristo para darnos vida eterna y ser guiados por el poder de su Espíritu Santo. Usted va a poder vencer estas pruebas difíciles de salud y otras pruebas más, económicas y otros problemas más, y podrá descansar en el Señor Jesucristo en una forma maravillosa. Nuevamente, recuerde lo que acabamos de decir. Dios nos invita al perdón de pecados en Cristo para darnos vida eterna y ser guiados por el poder de su Espíritu Santo. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no hay tiempo que perder. Con gran urgencia yo le diría, no entrará al reino de Dios, ni hay otro medio de encontrar perdón de nuestros pecados, si no lo es a través de Jesucristo. Qué lindo poder reconocer que hemos pasado de un nacimiento natural, el primer nacimiento, a un segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, pero que ahora vivimos en el nacimiento espiritual un pacto eterno con el Señor. Todavía usted tiene el tiempo para arrepentirse, mientras Él no venga, y así poder nosotros entregarnos al Señor. Hoy mismo usted puede hacerlo ahí en su lugar. Invítele como su Salvador personal para el perdón de sus pecados y comience a tomar un segundo nacimiento, el nacimiento espiritual, para gloria de Dios. Me permite orar con usted ahora mismo. Oremos. Padre glorioso, gracias te damos, porque sabemos que es tu deseo no solo darnos un día de nacimiento, pero una vida eterna en un segundo nacimiento espiritual, a través de Jesucristo. Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos a entender la profundidad y el significado de tu palabra. No excusas, Señor, buscas tú de nosotros, sino acciones verdaderas, una vida consagrada a ti. Y así, Padre, que cada uno de nosotros en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y en cada lugar donde vivamos y sirvamos, seamos para honra y gloria de tu santo nombre. Te amamos y te glorificamos. En Cristo Jesús te rogamos. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos, y especialmente a nuestros visitantes. Recuérdese, cualquier información, comuníquese con nosotros a través de la iglesia, con el pastor, con la iglesia Dios con nosotros, o si no, también abóquese a su pastor en su iglesia o su lugar para bendición de Dios. Nacidos 2 veces, nacimiento natural y nacimiento espiritual, solo a través de Jesucristo. Que el Señor los bendiga grandemente. Eres el Rey de los cielos, seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, Eres el Rey de mi vida. eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno, Tu reino eterno, como el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres
Damos gracias al Señor por este maravilloso tiempo que nos ha regalado. Gracias, hermanos, por haberse congregado con nosotros. A cada uno de los que nos visitaron también le damos la cordial bienvenida y le decimos muchísimas gracias y que le amamos en el Señor. Al inicio de cada uno de esos programas dejamos todos los servicios que preparamos con mucho amor para todos ustedes, pero sobre todo para nuestro Señor. Cada miércoles a las 6 de la tarde los esperamos en nuestro diálogo de vida. También los domingos a las 9:30 de la mañana tenemos el programa especial para nuestros niños, pero que tiene mucha enseñanza para nosotros también. Y el domingo a las 6 de la tarde tenemos nuestro culto general, un culto donde nos reunimos para adorar y exaltar el nombre del Señor. Hoy adoramos al Señor con predicación, con alabanza y le dijimos que Él es el Rey de nuestra vida. Hermanos, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga y espero que nos podamos congregar la próxima semana. Nos vemos.